precioso Salvador. Oh Señor, hemos estado hablando de la predicación y ahora en esta sesión vamos a estar hablando de algunas cosas que pueden parecer técnicas con respecto a la predicación. Señor, esto de nada sirve si nosotros no tenemos a un Jesús a quien predicar. Esto de nada sirve, Señor, si nuestros corazones no arden de amor por Él. Padre, perdónanos por nuestra falta de pasión por Cristo. Y ayúdanos, oh Señor. No queremos ser hombres que sepan cómo hablar de la gloria de Cristo. Nosotros queremos ser hombres que admiren, adoren, perciban cada vez más claramente la gloria de nuestro Salvador. Y que eso sea lo que proclamemos con nuestros labios. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, si hay algo que distingue la fe reformada, es que nosotros aceptamos la tensión que encontramos en las Escrituras entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, el hombre es responsable. Es Dios el que da la fe, es Dios el que da el arrepentimiento, es el hombre el que cree, es el hombre el que se arrepiente. La salvación le pertenece únicamente al Señor, pero nosotros sabemos que Él usa medios para llevar a cabo sus decretos soberanos. Es por eso que Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10 que él estaba dispuesto a soportarlo todo por amor a los escogidos. Y alguien puede decirle: Pablo, si son escogidos no sufras tanto, ellos se van a salvar como quieran. No, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Los escogidos se salvarán sin lugar a dudas, pero el medio a través del cual serán llamados eficazmente por el Espíritu de Dios es la locura de la predicación. Y Pablo estaba dispuesto a soportar todo lo que fuera necesario con tal de que los escogidos se expusieran a la predicación del Evangelio. Por otra parte, Pablo también estaba consciente de que hay una dinámica misteriosa, y la última sesión que me toca en esta convención es precisamente acerca de este misterio. Hay una dinámica misteriosa en el acto de predicar entre la obra del Espíritu Santo por medio del predicador y la labor del predicador en presentar la palabra en una forma adecuada. Pablo dice a Timoteo en su primera carta que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor, mayormente o especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la palabra trabajar que aparece en el texto es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, cuando el Señor le dice a Éfeso en su carta: yo conozco tu arduo trabajo. Predicar es un trabajo, es un arduo trabajo. Es como la buena cocina. Cocinar un plato que tenga buen sabor, que sea nutritivo y que esté bien presentado, eso requiere de un arduo trabajo. Puede ser que alguien cocine un buen plato por pura casualidad. Eso pasa a veces. Pero esa es una de esas cosas que no suelen ocurrir frecuentemente. Y de la misma manera, mis amados hermanos, los buenos sermones no se producen por accidente. Requieren de un esfuerzo de parte del predicador. Un esfuerzo, hermanos, que puede llegar a ser extenuante mientras nos preparamos semana tras semana tras semana para predicar la palabra. Porque cada semana comenzamos en cero. Pasamos la semana entera preparándonos para predicar el domingo. Llega el domingo, predicamos la palabra y el lunes ya no tenemos nada para el próximo domingo. A comenzar otra vez. Si bien es cierto que el Espíritu Santo opera en una forma impredecible, y yo creo que todos ustedes alguna vez han tenido esta experiencia, tener un sermón no muy bien elaborado, un sermón hecho a la carrera y la predicación fue increíblemente poderosa, y tener un sermón que fue increíblemente bien elaborado y la predicación no fue tan buena.
La obra del Espíritu es impredecible, es milagrosa a través de la predicación, pero hermanos, eso no significa que el Espíritu Santo sea caprichoso. Y mucho menos que Él esté obligado a bendecir un mensaje pobremente presentado. Así que todo aquel que quiera predicar sermones efectivos deberá vivir en esa tensión. Debe depender del Espíritu Santo mientras realiza un esfuerzo concienzudo por entender el significado del texto y luego para presentar el contenido de las Escrituras en una forma que sea apropiada para la congregación. Alguien lo explica de esta manera: el Espíritu Santo es el único que puede hacer eficaz la predicación, pero su acción nunca ha anulado la de sus instrumentos. La finalidad de la acción divina es hacer fructificar el mensaje, no fomentar la negligencia del mensajero, dice este autor. Es con esa conciencia que Pablo pide a los colosenses, casi al final de su carta: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y mañana vamos a hablar un poco más acerca de este texto, pero por ahora es suficiente señalar el anhelo que Pablo tenía de presentar la palabra en una forma adecuada. Ahora bien, antes de entrar en nuestro tema, y lo que voy a hacer en esta ocasión y en la próxima, es detenernos a considerar cuáles son las características que suelen poseer aquellos sermones que generalmente son más usados por Dios para la salvación de las almas y la edificación de los creyentes. En otras palabras, cuáles son las características que hacen que un sermón sea un sermón, porque un sermón no es una cátedra, un sermón no es una charla. ¿Qué es lo que hace que un sermón sea un sermón y más todavía un buen sermón? Ahora, antes de responder esta pregunta, es importante que distingamos los dos elementos esenciales que componen la predicación. El primero es el sermón o mensaje que nosotros vamos a entregar a la congregación. El segundo es el acto de entregar ese mensaje, lo que llamamos predicación propiamente dicha. Tenemos un mensaje que entregar, ese es el sermón, pero ahora debo entregarlo desde el púlpito, eso es predicación. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 2, se nos dice que la palabra de Dios vino a Juan. La palabra de Dios vino a Juan. Y en el versículo siguiente añade que Juan salió por toda la región contigua al Jordán predicando. ¿Ven allí la diferencia? Juan recibió un mensaje que vino de parte de Dios y luego salió a proclamarlo. Por supuesto, en el caso de Juan, él recibió ese mensaje a través de revelación divina. En el caso nuestro, ese mensaje viene a través del estudio de la palabra de Dios, pero la distinción sigue siendo la misma. Una cosa es el mensaje que debemos proclamar, otra muy distinta es el acto mismo de proclamarlo. Podemos ilustrarlo de esta manera. La confección de un sermón durante la semana es como la concepción de un niño. La confección del sermón es como la concepción de un niño. La predicación es el acto de parirlo. Esa es la diferencia. De manera que el púlpito, mis hermanos, es la sala de parto, donde nosotros parimos el niño que fue concebido durante la semana a través de nuestro estudio de las Escrituras. Lamentablemente, yo no voy a poder hablar de predicación, sino que voy a hablar acerca del sermón. En el último mensaje vamos a hablar un poco de predicación y vamos a definir lo que es predicación y vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la predicación, pero de lo que vamos a hablar en esta tarde es del sermón. ¿Cuáles son las características que hacen que un sermón sea un sermón y más aún un buen sermón?
Bueno, en primer lugar, y lo más evidente de todo, es que un sermón es una fiel exposición del contenido de la palabra de Dios. Y ya nosotros hemos visto a lo largo de esta convención que nosotros somos embajadores del Dios Altísimo. Nosotros fuimos llamados a transmitir con fidelidad el mensaje de nuestro Rey. Vimos esta mañana el pastor Green mencionó el pastor Galardi mencionó el texto de 2 Timoteo capítulo 4. Versículos 1 y 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Timoteo, predica la palabra. Cuando un siervo de Dios viene delante de la congregación, él debe estar seguro de que él ha entendido bien lo que el Espíritu Santo ha revelado en ese texto. Él debe estar seguro de que está entregando la voluntad de Dios tal como ha sido revelada en las Escrituras. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículos 1 y 2, dice Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta expresión que Pablo usa en el versículo 2 y que Reina Valera traduce como manifestación de la verdad es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida al revelarla clara y detalladamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso Gary Miller, en un libro que salió recién publicado y que por cierto recomiendo de todo corazón a aquellos que leen en inglés, se llama Salvando a Eutico. O sea, cómo predicar sin que la gente se te duerma. Dice Gary Miller: la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, según 2 Corintios 4:2. Es ayudar a las personas a verlo, sentirlo, entenderlo. Pablo está hablando, dice él, de lo que yo llamaría predicación expositiva, en la cual el mensaje del texto es el mensaje del sermón. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. Y más adelante añade: estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia las vidas de las personas, la predicación que cambia los corazones de la gente, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. Nosotros debemos dejar que la Biblia hable. Un gran predicador del siglo XIX, Charles Simeon, él dice al respecto: me empeño en extraer de las Escrituras lo que realmente está allí y no introducir lo que yo pienso que puede estar allí. Hay una diferencia entre la exégesis y la eisegesis, ¿verdad? La palabra griega ek significa sacar de, eis significa introducir. Hay personas que no hacen exégesis, o sea, ellos no sacan de las Escrituras el significado del texto, ellos hacen eisegesis, o sea, ellos introducen pensamientos en las Escrituras. Sigue diciendo Charles Simeon: tengo un gran celo en esta cabeza, nunca hablar nada más ni nada menos que lo que yo creo es la mente del Espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. De ahí la enorme importancia de tratar de comprender el texto bíblico, no solo a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contenido general de las Escrituras. Y en ese sentido, le decía al hermano Guillermo Green que vine con mucha expectativa con respecto al tema que le tocó predicar a él. Mis hermanos, la teología bíblica es importante para un predicador. Yo tengo el temor de que en nuestras iglesias la teología sistemática es importante, y es importante la teología sistemática, pero se habla más de la teología sistemática que de la teología bíblica. Nosotros tenemos que tener un claro entendimiento de la teología bíblica, porque la teología bíblica pone delante de nosotros los temas conectores que corren a todo lo largo de las Escrituras, de tal manera que podamos interpretar nuestro texto a la luz de la historia de la redención.
Ahora, yo debo hacer una aclaración aquí, hermanos. Yo no estoy diciendo que en cada sermón, independientemente de cada texto que nosotros prediquemos, debemos de ir de ahí a contar toda la historia de la redención. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos interpretar el texto que estamos estudiando a la luz del gran tema que nosotros encontramos en las Escrituras. En otras palabras, a la luz de la centralidad de Cristo y del Evangelio. Lucas capítulo 24, el texto que leyó nuestro hermano esta mañana. Lucas capítulo 24, el famoso pasaje donde Cristo habla con los discípulos que iban camino a Emaús. Oí sensatos y tardos de corazón, versículo 25, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y más adelante en el versículo 44 dice, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mis hermanos, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la clave que me permite abrir el significado de las Escrituras? Versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la clave. Spurgeon narra la historia de un anciano ministro que escuchó a un joven predicador. Y cuando el joven se le acercó para preguntarle, por cierto, una pregunta que tenga cuidado al hacerla, pero un joven le preguntó, ¿verdad?, a este anciano ministro: ¿qué le ha parecido mi mensaje? El anciano le respondió: si debo decirle la verdad, no me gustó para nada, porque en su sermón no vi a Cristo por ninguna parte. Y más adelante añadió: ¿acaso no sabe usted que de cada pueblo, de cada aldea, de cada caserío, por pequeño que sea, parte un camino que conduce a la capital? Siempre que tomo un texto me digo: hay un camino desde aquí a Jesucristo. Seguiré su senda hasta llegar a Él. Haré lo posible por encontrarlo. Lucharé contra viento y marea hasta llegar a Él. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. A eso nos llamó el Señor. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Yo espero que a medida que nuestro hermano Green siga avanzando en su tema, nos va a ayudar con este punto más y más. En segundo lugar, un buen sermón se distingue porque posee unidad. Posee unidad. Queridos hermanos, el predicador no es un comentario bíblico ambulante. Es el portavoz de un mensaje. Hay algunos que piensan que están predicando expositivamente la Biblia, porque ellos toman un pasaje y van explicando el significado de cada uno de sus versículos y de las palabras más importantes de cada uno. Pero mis hermanos, eso no es un sermón. Un sermón es un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo exegético, concienzudo y profundo que transmitimos a través de la predicación. Ese mensaje tiene sus partes, ese mensaje tiene sus divisiones, pero todas sus partes, todas sus divisiones, todas sus ideas deben ser parte de un todo, y ese es a ese todo que nosotros llamamos el sermón. Dice Robert Dabney, un teólogo del siglo XIX norteamericano: el sermón no debe ser como una estrella, la cual envía sus rayos por todas las direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento. El sermón debe ser más bien como un lente que agrupa los rayos en un punto. O como dice otro autor, para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. ¿No es así? Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que nosotros queremos comunicar.
Y todos los puntos, todas las ilustraciones, todos los tópicos, todas las ideas que introducimos en el sermón debe servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. En su libro La predicación centrada en Cristo, Bryan Chapell dice lo siguiente: toda buena predicación requiere de un tema, que por supuesto un tema que hemos extraído a través del estudio de las Escrituras. Recuerden que el mensaje del texto debe ser el mensaje del sermón. Y sigue diciendo Chapell: si el predicador no lo provee, los oyentes tratarán instintivamente de encontrar un pensamiento unificador. ¿Y saben qué pasará cuando los oyentes no puedan encontrar cuál es ese elemento unificador del mensaje? Se van a sentir frustrados, se van a sentir confundidos y probablemente no querrán seguirte oyendo. Permítanme ilustrar este punto con un ejemplo tomado del comentario devocional de Juan Carlos Ryle del Evangelio de Marcos. Lo conocen aquí, ¿verdad? Los comentarios devocionales de los Evangelios de Ryle. No de Riley, de Ryle. Ok. Y yo debo aclarar, hermanos, que no encuentro nada de malo en esos comentarios. Son buenísimos. Ryle fue un excelente predicador inglés del siglo XIX y sus sermones son un ejemplo de lo que son buenos sermones. Y los comentarios devocionales de los evangelios son invaluables para lectura devocional. Pero, mis hermanos, si nosotros tratamos de convertir esos comentarios en sermones, vamos a tener problemas en ocasiones. A veces funciona, a veces no, como es el caso que le voy a ilustrar ahora, su comentario de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 21, cuando Cristo maldijo la higuera y luego limpió, purificó el templo de Jerusalén. Wright toma este texto como un todo y extrae algunas enseñanzas prácticas que podemos derivar del pasaje. En primer lugar, dice él, encontramos aquí una prueba de que el Señor Jesucristo era en verdad un hombre, porque el texto dice en el versículo 12 que cuando salieron de Betania tuvo hambre. Y entonces Ryle se explaya hablando allí acerca de la humanidad del Señor. En segundo lugar, vemos en estos versículos el gran peligro de una religión que consiste en formas externas pero que no produce frutos. Ese significado espiritual de la acción de Cristo al maldecir la higuera. Al igual que esta higuera, hay muchos que están llenos de hojas, pero no tienen frutos. Ningún fruto. Finalmente, dice él, aprendemos de este pasaje con qué reverencia debemos estar en los lugares destinados al culto público. Cuando Cristo llega a Jerusalén, se aira al ver al templo de Dios convertido en un mercado. Ahora, mis hermanos, todo eso lo encontramos en el pasaje y resulta muy beneficioso en el tiempo devocional que nosotros meditemos en cada una de esas cosas. Pero tomar estas enseñanzas prácticas y convertirlas en los 3 puntos de un sermón no funciona, porque eso no sería un sermón. Serían 3 ideas muy buenas, muy bíblicas, pero no un sermón. De hecho, de cada una de esas aplicaciones nosotros podríamos predicar un sermón o una serie de sermones. Pero comenzar un sermón hablando acerca de la humanidad del Señor para luego pasar a explicar los peligros que corren aquellos que descansan en una religión que no produce frutos y finalmente concluir hablando de la reverencia que nosotros debemos tener en el culto público será muy confuso para los oyentes. Se van a estar preguntando todo el sermón: ¿y a dónde es que me quiere llevar este hombre? Si el propósito del sermón es informar el entendimiento para mover la voluntad y los afectos, debemos tener un mensaje que transmitir y un propósito claro y definido en nuestras mentes. Alguien decía: el que sale hacia ningún sitio, no importa qué tan rápido vaya, al final llegará a ningún sitio. Dice en Eclesiastés capítulo 12 versículo 11 que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Es mejor clavar profundamente cada clavo en sermones separados que dejar muchos clavos en la superficie en un solo sermón. Repito de nuevo, es mejor clavar cada clavo en sermones separados que dejar muchos clavos en la superficie en un solo sermón. Algunos
algunos predicadores, y sobre todo los pastores más jóvenes, y yo lo digo por experiencia, se sienten compelidos a tratar en sus predicaciones todas las doctrinas que se relacionan con el pasaje que están estudiando. Y por supuesto, de ese modo quebrantan la unidad del sermón y lo debilitan. Aparte de que predican sermones kilométricos. Alguien decía que si para algo sirve la historia de Eutico en Hechos, es hacernos ver que predicar sermones largos es peligroso, hermanos. Es peligroso. Spurgeon decía: termina de predicar cuando la gente todavía te quiere seguir oyendo. Termina de predicar cuando la gente todavía te quiere seguir oyendo. Otros se van por todas las avenidas que se le van abriendo a medida que avanza en su sermón, de modo que en un solo sermón hablan larga y detalladamente acerca del diezmo, de la importancia de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor y de asistir a todos los cultos de la iglesia en el día del Señor. Un siervo de Dios dijo en cierta ocasión: un sermón que intenta decir mucho acerca de todo, al final de cuentas no dice nada. Al exponer el mensaje debemos evitar las digregaciones innecesarias, porque esas disgregaciones, mis hermanos, le restan efectividad al sermón. Robert Dabney otra vez dice: si una imagen sigue a otra imagen ante nuestra atención sin ninguna vinculación entre ellas, la impresión de la segunda borrará aquella que hizo la primera. No puede haber allí un efecto acumulativo. En ese sentido, yo pienso mucho en el sermón como un boxeador. El mensajero está allí como un boxeador tratando de arrinconar al individuo en la esquina, y le da y le da y le da hasta que lo tumba al piso. Sigue diciendo él: pero si los distintos tópicos son convergentes hacia la misma convicción de la mente y al mismo propósito de la voluntad, la segunda promoverá la impresión hecha por la primera. Nosotros estamos haciendo un elemento acumulativo. El boxeador no siempre es de un solo golpe que tumba al individuo al piso, es la acumulación de golpes. Y nosotros queremos que el sermón llegue a la mente y al corazón. Debo decir que cuando un sermón carece de unidad, es posible que algunas frases sueltas tengan cierto efecto en la mente de algunos, pero el sermón como tal no será muy eficaz. Dabney dice: el sermón al cual le falta esta cualidad solo puede hacer bien por accidente. Y hay veces que nosotros predicamos de muchísimas cosas y la gente nos dice: ay pastor, quizá hay una hermana que estaba afligida, y ese día nosotros hablamos de algo que tocó el tema de la aflicción por casualidad, pero hablamos de 50,000 otras cosas, y la hermana dice: ay pastor, ese sermón me fue de tanta bendición, y usted se va a su casa pensando que predicó un buen sermón. No, el Espíritu Santo en su inmensa bondad y misericordia aplicó esa frase suelta suya y le hizo bien a un alma, pero fue por accidente. Así que lo primero que tenemos que hacer es extraer del pasaje bíblico la gran idea de pensamiento que contiene, porque mis hermanos, hasta que no lleguemos allí no tenemos nada con qué trabajar. Y en ese sentido debemos resistir la tentación, y estoy hablando aquí con conocimiento de causa. Debemos resistir la tentación de comenzar a trabajar demasiado rápido en la confección del sermón, porque nosotros tenemos una presión de estar listo el domingo, y tenemos el texto el lunes. Yo sé que ustedes comienzan el lunes, yo comienzo el martes, pero usted comienza a ver el texto, no está muy claro todavía. Llega el martes, hay una hermana que quiere una consejería, una pareja que se está divorciando, otra persona que está en el hospital, y usted con 50,000 presión, y luego vuelve, toma el texto el miércoles, todavía usted no tiene nada. Llega el jueves, el viernes, y usted todavía no tiene nada, y tiene una presión porque sabe que el domingo se tiene que parar a predicar, y puede ceder a la tentación de comenzar a escribir su mensaje cuando usted no tiene nada que escribir. Yo le decía a una hermana ayer o antes de ayer que yo soy una persona que tiene sueños felices. Yo no tengo pesadillas, pero hay una pesadilla que es la única que yo recuerdo así. De las pesadillas recurrentes que yo tengo es que llegue el domingo y yo no tengo el sermón listo. Entonces, hermanos, no cedan a esa tentación. Winston Churchill
que era muy agudo. Dijo de uno de sus colegas una vez: él es el tipo de orador que antes de levantarse de su asiento tú no tienes ni idea de lo que va a decir, y cuando él está hablando no sabe lo que está diciendo, y cuando finalmente se sienta no sabe qué es lo que ha dicho. Bueno, si tú no quieres que se diga eso de ti, nunca comiences a trabajar en el sermón hasta que tengas esa idea unificadora del texto, tan clara en tu mente como la luz del mediodía. Y mis hermanos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo me siento totalmente identificado con esta declaración de Phil Campbell cuando dice que si bien es cierto que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, la mayoría de las veces mi propia mente está más apagada que un tazón de papillas. O usted es la persona que va al texto y ¡pam!, inmediatamente ve todo allí, las conexiones, y ya sabe de qué está hablando Pablo o quien sea. No, hermanos, es un arduo trabajo. Llegar a ese punto requiere de un trabajo arduo y lento. Pero si no resistimos la tentación de comenzar a escribir el sermón antes de entender cuál es el mensaje de nuestro texto, mis hermanos, no tendremos nada que decir. Hemos visto entonces, en primer lugar, que un buen sermón expone el mensaje de la palabra de Dios. En segundo lugar, un buen sermón posee unidad. En tercer lugar, un buen sermón posee orden. Orden. Queridos hermanos, nuestro Dios es un Dios de orden. Y no porque Él sea presbiteriano, es que Él es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él nos hizo de tal manera que nosotros captamos mejor las cosas cuando son presentadas en una forma ordenada y secuencial. Alguien ha dicho muy sabiamente que el predicador es como un arquitecto. Él ha reunido los materiales que necesitaba a través del estudio diligente y concienzudo de las Escrituras, pero ahora Él debe tomar esos materiales y construir con ellos una estructura que se adapte al fin que Él desea obtener. Traer delante de la congregación un montón de pensamientos desordenados, por más buenos que sean, no le hará mucho bien al auditorio. En ese sentido, recuerden, hermanos, que el efecto que puede producir un ejército siempre será mayor que el que produce una turba, ¿verdad que sí? Aunque tenga la misma cantidad de personas. ¿Se entiende lo que es una turba, verdad? Sí. No, por si acaso. Es por eso que nosotros debemos dividir nuestros sermones en encabezados que sean fácilmente recordados, arreglar ideas y argumentos de tal manera que uno siga al otro en una forma natural, en una forma fluida. El doctor Martin Lloyd-Jones, que fue indudablemente uno de los grandes predicadores del siglo XIX, y su libro Predicación y Predicadores, hermanos, es casi un pecado mortal no leerlo, y está en español. Él dice acerca de este arreglo: el arreglo de estas proposiciones o encabezados es un asunto muy importante. Habiendo dividido el tema y habiendo visto sus elementos respectivos, el predicador no los coloca al azar, sin ningún tipo de orden. Tú tienes una doctrina, un argumento, un caso que quieres arguir y razonar y desarrollar con las personas. Así que obviamente debes arreglar tus encabezados y divisiones de manera que el punto 1 te lleve al punto 2 y el punto 2 te lleve al punto 3, etcétera. Cada uno debe dirigirse al próximo y desarrollarse hacia una conclusión definitiva. Tú sientes que el predicador te está llevando. Y sigue diciendo Lloyd-Jones: el punto que estoy enfatizando es que debe haber una progresión en el pensamiento. Ustedes han visto a veces predicadores que dan la impresión de que van hacia adelante y luego vuelven otra vez hacia atrás y vuelven otra vez hacia adelante, y uno se va desesperando. Un predicador puede captar qué es lo que está pasando con ese predicador. Está dando vuelta en círculos y tomó para acá y luego volvió para allá.
La iglesia generalmente no sabe lo que es buena predicación. O sea, ellos no tienen, ellos sí reconocen la buena predicación cuando la escuchan, pero ellos no tienen conceptos de predicación. Ellos no saben qué es lo que está caminando mal en el sermón, pero lo sienten. Y miran el reloj 25 veces, están locos porque el tipo termine. Porque es que no sabe para dónde es que él va. Dice Lloyd Jones, el punto que estoy enfatizando es que debe haber una progresión en el pensamiento, que cada uno de esos puntos no es independiente, ni tampoco del mismo valor que los demás. Cada uno es parte del todo, y en cada uno debes avanzar y llevar el asunto más allá. No estás simplemente diciendo la misma cosa un número de veces, estás apuntando hacia una conclusión. Tomen la carta de Pablo a los romanos, por ejemplo. Y en ese sentido es interesante ver en la inspiración de las escrituras, ¿verdad?, el temperamento y la personalidad de cada predicador. El apóstol Pablo era sumamente lógico en su proceso de pensamientos. Y Pablo le dice a los romanos: yo quiero ir a Roma a predicar el evangelio. Pablo, ¿y para qué tú quieres venir a Roma a predicar un evangelio que te ha traído tantos problemas en el imperio, en otras ciudades del imperio? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo, ¿y por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo, ¿y por qué yo necesito exponerme a ese evangelio que es poder de Dios para salvación? ¿De qué yo necesito ser salvado? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es increíblemente lógico. Hasta que llega al capítulo 12 de Romanos y dice: por tanto, hermanos, ya a partir de todo lo que yo les he dicho acerca del evangelio, os rogamos que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es de ese tipo de lógica que estamos hablando. Debemos presentar las escrituras en una forma ordenada. Eso no solo será de gran ayuda para el predicador, porque recordará más fácilmente su bosquejo y podrá presentar sus argumentos en una forma más convincente, pero será de gran ayuda para el auditorio, para los oyentes. John Brodus presenta 4 ventajas que tiene un sermón bien arreglado en lo que respecta a su auditorio. En primer lugar, un buen arreglo es necesario para que el discurso sea entendible, dice él. Para que el discurso sea entendible. Cuando el plan del predicador es defectuoso, generalmente los oyentes sienten la dificultad, aun cuando no se dan cuenta de dónde procede. Lo que yo les decía hace un momento. El oyente está diciendo: hay algo que no funciona en este sermón. Yo no sé exactamente qué es, pero es que no está bien estructurado. En segundo lugar, un sermón bien arreglado contribuye a hacer el discurso agradable de oír y fácil de entender. Mis amados hermanos, pocas cosas frustran más a un auditorio que no saber con certeza hacia dónde va el predicador. Y de paso, vuelvo y repito, yo no voy a hablar de predicación, pero una de las cosas que se deben tocar con cuidado en la predicación es la introducción. Yo creo que los predicadores deben llegar rápido en su introducción al tema que están introduciendo. Porque a veces he oído a un predicador, minuto tras minuto, ya van 15 minutos hablando, y yo no sé todavía de qué va a hablar. Y yo no sé ustedes, pero a mí me pone nervioso. Y al auditorio también. Así que cuando eso sucede, que no tenemos un plan claro, que la gente lo pueda discernir, lo que va a suceder es muy probablemente que vamos a perder el interés y la atención de los oyentes. En tercer lugar, el buen arreglo hace el discurso más persuasivo.
El buen arreglo hace el discurso más persuasivo. Dice Brodus, el que quiere romper una roca con su mazo no golpea en donde quiera, sino que multiplica sus golpes en un punto o sobre una determinada línea. Lo mismo debe ser cuando se trata de mover la voluntad. Toca ahí, y toca ahí, y toca ahí, porque tú quieres llevarlo a un punto. Finalmente, dice él, hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Hace que el discurso sea más fácilmente recordado. Cuando un predicador es ordenado y es lógico en su exposición, los oyentes no solo pueden seguir con facilidad el hilo de pensamiento del predicador, sino que pueden después recordar sus puntos. Él predicó de esto, de esto, de esto. Puede recordar los argumentos principales después que la predicación concluyó. Yo no recuerdo dónde leí que una buena prueba que todo predicador debe hacerse antes de subir al púlpito a predicar, para saber si tiene un sermón bien arreglado y ordenado, es ver si él puede recordar de memoria los puntos principales del sermón. Porque si tú no puedes recordarlos y te has pasado la semana entera trabajando en él, ¿qué tú esperas de la congregación que lo va a oír 45 minutos ahí? Así que creo que es un buen consejo. Bien, hermanos, solo una cosa más antes de concluir. Mañana vamos a ver dos aspectos más de cuáles son las características que hacen que un sermón sea un buen sermón. Pero debo decir lo siguiente, hermanos. No todos los predicadores tendrán la misma capacidad exegética. No todos los predicadores tendrán la misma capacidad expositiva. No todos los predicadores han sido llamados a tener un ministerio como el de Spurgeon, como el de Whitefield. Pero todo hombre fiel que ha sido llamado a la obra del ministerio en el lugar donde Dios lo coloque, podrá hacerle mucho bien a las almas que Dios ha puesto a su cuidado, y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. En República Dominicana tenemos un fenómeno que no es común en otros países, ni siquiera de América Latina, y es que muchas conferencias se hacen al año. De hecho, el otro día, hablando con un pastor amigo, él me decía, yo creo que nosotros estamos pecando de gula. Cada rato van grandes predicadores, todo el tiempo. Y yo le decía a nuestra iglesia, miren, hermanos, es una bendición que vengan John Piper, que venga John MacArthur, que venga Steven Lawson, que venga Paul Tripp, que venga Ted Tripp, que vengan toda esa gente. Y participen de eso y beneficien de eso. Pero Dios ha decretado edificar a su iglesia alrededor del mundo, no a través de predicadores extraordinarios, sino a través de pastores ordinarios. Amén. Los creyentes no se alimentan de conferencias, los creyentes no se alimentan de grandes predicadores, los creyentes se alimentan de pastores fieles. Amén. Que están predicando la palabra de Dios. Así que no nos desanimemos, hermanos, porque la gracia de Dios está disponible para nosotros, y esa gracia obrará en nuestro provecho y en el de aquellos que nos escuchan, si en dependencia del Espíritu de Dios nos esforzamos por alimentar el rebaño que el Señor ha puesto a nuestro cuidado con la bendita palabra de Dios. Amén. Me encantó un sermón que escuché hace unos años de un predicador que yo no lo considero ordinario, pero él se considera ordinario. Y era hablando precisamente acerca de los pastores ordinarios. Y él decía, yo estaba en una reunión y estaba Albert Mohler y estaba Mark Dever y estaba no sé quién otro, y todos son hombres con un conocimiento impresionante de las escrituras. Para mí Albert Mohler es una enciclopedia andante. Yo no sé cómo ese hombre puede lograr leer tanto en tan poco tiempo. Y dice él, yo estaba allí tratando de oír la conversación y estaba loco por poder hacer que sí, pero no podía decir porque no entendía lo que estaban hablando y no quería mentir. Y cuando decían algo que yo entendía, hacía que sí, así bien, porque finalmente entendía algo. Yo no entendía nada de lo que estaban hablando. Bueno, las iglesias están llenas de pastores ordinarios.
Y lo grande del Señor es que Él hace su obra porque es su poder, hermano. Es su poder. Con pastores ordinarios, con predicadores comunes y corrientes. Damos gracias a Dios, de verdad, por los grandes predicadores que Él ha levantado en nuestra generación. Pero Dios está haciendo su obra en el mundo a través de muchos hombres que no son tan famosos, hombres que permanecerán en el anonimato hasta que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, y tal vez nos vamos a llevar tremendas sorpresas cuando esos hombres sean llamados primero a recibir una tremenda corona. Recuerden estas palabras, mis hermanos, de nuestro Señor, con las que ahora concluyo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aunque no aparezca en YouTube, aunque no tenga una página web, aunque no publique libros, aunque no lo inviten a predicar en ninguna conferencia, bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Amén. Vamos a hablar. Padre, una vez más queremos darte gracias porque nos das esta preciosa oportunidad de tener comunión unos con otros, de escuchar tu palabra por otros siervos tuyos. Señor, alimentanos, nuestras almas te necesitan, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ser predicadores cada vez más eficaces. No porque queremos ser reconocidos, Señor, no porque queremos ser populares. Es que nosotros queremos presentar cada vez con más claridad la hermosura, la gloria, la honra, el poder, la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te necesitamos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amén.